¿Cómo hablar de salud mental sin quedarnos en la nube de las palabras, sin perdernos en términos y sobre todo sin miedo? Ya va siendo hora de acercarnos a esta cuestión con naturalidad, dejando a un lado los tabúes y con los pies en la tierra, sin solemnidades y sin dramatismo. Porque quien más, quien menos, todos tenemos algo que decir sobre la salud mental, porque a todos nos pasan cosas. Entonces, hablemos claro. ¿Qué nos puede decir sobre salud mental un profesional? Charlamos con el psiquiatra Eduardo Vera. Eduardo Vera, bienvenido, ¿qué tal? Bien, bien, aquí estamos. ¿Sí? Encantado de estar contigo, por supuesto que nos conocemos hace muchos De años. hace mucho tiempo, sí. Yo quiero preguntarte cosas y aprovecharte. Creo que es importante dar una respuesta genérica, por lo menos para acercarnos al concepto. ¿Qué es, desde tu punto de vista como psiquiatra, qué es la salud mental? Un concepto tan peliagudo que ya me veo a todos los compañeros diciendo ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Desde qué enfoque? ¿no? Que ya estamos en un mundo en el que a veces las propias definiciones nos condicionan el pensar de los demás, pero mi propio significado es que la salud mental es el equilibrio en general, es decir, el equilibrio entre estar atrapado en el pasado, exceso de futuro, con preocupación constante, incluso exceso de presente. Ahora estamos rescatando mucho lo del mindfulness y el presente porque a veces estamos demasiado hacia adelante o hacia atrás. Pero para mí es el equilibrio, el poder ir tranquilo a dormir por las noches, la capacidad de autorregularte también, de buscar la forma de ser coherente contigo mismo y de gestionar tus emociones y gestionar y preocuparte también a veces. Suena mal decirlo, pero preocuparte también por las emociones de los demás. Para mí salud mental engloba no al individuo, sino a nosotros incluso como especie, que hablábamos antes de la evolución. Importante. Acabas de decir una palabra que a mí me da cierto repelús, que es enfoque. Enfoque. Porque claro, es como si hubiera diferentes tenedores para partir el mismo bistec, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se manejan los enfoques? ¿Y por qué hay tantos enfoques? Yo creo que el tema de los enfoques parte un poco de cuestiones de ganas de tener la razón. Es decir, lo importante es gestionar, tú como buen filósofo y psicólogo, bueno, sabes el tema de formas a priori y a posteriori, lo importante es llegar a la cosa, no tanto el enfoque. O el enfoque es importante, o el modelo al que te acercas y te permite resolver el problema, pero lo importante quizás es más el problema en sí, la angustia o el malestar psíquico, más que el enfoque que das para llegar a él. La gente dirá, no, pero todo el mundo te muestra como los Monty Python, la verdad revelada, Sí. somos el frente de Judea, Judea unida. Sí. Y tiene más que ver eso con la identidad del propio terapeuta Claro. que con el bienestar de la persona. Entonces, bueno, uno, igual que tú, me maneja varios modelos y se construye el propio para que sea más coherente para él mismo y más beneficioso para la salud mental de la persona que atiende. ¿Cómo está Canarias en materia de salud mental? Canarias está, es controvertido decirlo también, pero bueno, hay que decirlo todo. Hay que decirlo todo. Suéltate el pelo. De, Yo no puedo, pero... Yo creo que estamos en un momento esperanzador, pero precario a la vez. Porque Canarias, a pesar de ser un sitio teóricamente idílico, donde todo el mundo quiere venir a pasar sus vacaciones, disfrutar del clima, cada vez menos de la forma de ser de la gente, porque sabes que la globalización nos ha aplanado a todos en la forma de ser, tiene las peores cifras respecto a suicidio. Cierto. El tema de la saturación de las consultas, la asistencia. Ahora se está empezando a desarrollar la parte preventiva, que es algo muy interesante, que nos puede dar a favor varios puntos para revertir la situación. Los proyectos de prevención tardan 5 o 10 años en... Es que ese es el problema, porque quizás el planteamiento está trabajar más la prevención que la intervención, ¿no? Porque estamos hablando al final de la vida de las personas. No es que te partes un brazo, no es un trauma físico que
te atienden en urgencias y ya está. Estamos hablando de la cabeza, de la mente, del estado psicológico de las personas. Sí, a veces te dicen, eres demasiado psicólogo para ser psiquiatra. Ah. Porque la gente necesita definirte a veces. Sí. Porque lo que no se define a veces se teme, o uno busca puntos en común, a ver si eres de los míos o no. Estamos muy polarizados, pero el tema de la salud mental, vamos, yo creo que la cuestión en Canarias es directamente decir, vamos a unirnos todos, dado que es un tema delicado, dado que es un tema, vamos a articularnos lo mejor posible para no hacer acciones individuales en una especie de lucha de guerrillas, en vez de una coherencia y un sentido hacia la dirección que es el bienestar de los ciudadanos. Sí. Y para eso tenemos que colaborar, entendernos, tener miradas amplias, solaparnos en lo que debamos solaparnos, articularnos. Ahí veo músicos, pero no veo, ¿sabes? No veo tanto partitura y no veo tanto director de orquesta a veces. De alguna manera yo creo que venimos de siglos en que la salud mental o todas las cuestiones relacionadas con la salud mental son un tabú, ¿no? Sí. ¿El tabú perdura? Hemos pasado a un poco lo mismo. Hemos pasado de un tabú vergonzoso en el que había pacientes psicóticos escondidos. Hay historias, todos lo sabemos, ¿no? En Guía de Isora, por ejemplo, en los pueblos. Mi niño me salió raro y el niño estaba abajo como un monstruo psicótico, recibiendo la comida. De la vergüenza absoluta a la búsqueda de identidad en gente que realmente lo que tiene son más problemas filosóficos, de decisiones, de alguien que escuche y le dé una respuesta, aunque no sea la respuesta correcta, para uno reflexionar sobre los distintos dilemas de su vida y dar una solución. Entonces hemos pasado a... Claro, salud, el concepto de salud mental ya por sí, salud es un tema que engloba modelo médico, pero hay una parte reflexiva y filosófica que ningún especialista que se dedique al especialista, yo creo que ninguna persona, si lo metemos ya en cultura, debería pasar por alto, que es que la empatía como forma de gestionar las emociones propias de de los otros. El dolor no es el mismo cuando alguien te escucha y realmente sientes que está ahí cuando te escucha. El dolor no es el mismo cuando alguien te da una devolución o su significado sobre el tema, y si es algo que desbloquea un proceso mental en el cual quieres resolver un dilema, pues mejor, pero solo saber que alguien te recepciona, que no estás solo en la debacle, en el vacío, pues te da un sentido de coherencia y a la vez tú devuelves coherencia. Entonces, al final hay que buscar, volvemos a Aristóteles, el límite entre yo y los otros. ¿Cuánto me defiendo del otro? ¿Cuánto soy el otro? La presencia humana entonces es fundamental en un proceso de recuperación de una situación. Exacto, estar presente. Estar presente es súper importante. De hecho, el concepto de presencia en Argentina, cuando hacíamos terapia grupal, se hablaba de presencia. Es como, tengo un momento de angustia y aunque sean personas difuntas, y bueno, no quiero emocionarme, mi abuela falleció el otro día, tienes un momento de angustia y aparece esa voz que es tuya, pero como decían los argentinos, es una presencia que has integrado y te dice, tranquilo, Dorot, no pasa nada, puedes seguir adelante. Hablamos sobre la canción Let It Be de Paul McCartney, que lo mantuvo en secreto durante 30, 40 años, lo que significaba, y era simplemente que él estaba súper angustiado con la ruptura, tenía su ego también y sus temas, con la ruptura de los Beatles. Decía, ¿qué va a ser de mí ahora? Y todo ese texto que la gente decía, que está hablando de religión, Madre María vino a mí y me dijo, déjalo pasar. ¿Qué está hablando? Pues habla de que rescató en sueños la presencia de su madre difunta, que le decía, mira, no pasa nada, déjalo estar, no te preocupes, va a ir bien. Claro, la confianza. De confianza y la esperanza de que todo pasará, como decía ahora George Harrison. Sí. ¿No crees que hay una crisis de confianza en la sociedad de nuestro tiempo? Sí la hay, sí. Sí la hay. Llevo justificando la primera parte de la entrevista en base a enfoques, y ya dijiste, no, baja el enfoque, aquí no vamos a hablar de tú a tú, no te metas en enfoque, habla abiertamente. Sí, es que es importante porque al final estamos hablando de personas y el especialista ya podrá ser todo el especialista que quiera, pero es una persona. Sí, exacto. Y ya está. Y aquí nadie nace aprendido y todos estamos en el mismo barco. Le decía a una compañera del equipo esta mañana, ¿quién más, quién menos?
tiene la teja rodada. Claro, Y esto exacto. es así. Y ese enfoque cambia un poco la perspectiva. Si yo sé que la salud mental es lo que tengo que cuidar, ya no se trata del estigma de ellos o Claro. yo soy ellos también, que si yo Efectiva- puedo enfermar también. Y al final pasa lo mismo, el ego del paciente, a veces decían los psicoanalistas, ¿no? El ego del paciente se interpone entre su proceso de recuperación terapéutica y el ego tuyo, ¿qué, tío? Claro. Tú lo estás analizando a él, él te está analizando a ti también. Es Además, una... un psicoanalista dice eso con el concepto de la proyección que hay tan... A ver. Total. Dijiste algo ahora sobre el ego y me vino una cita de un pensador argentino que se llama Marcos Constance. Decía, yo soy nosotros. Eso es. ¿Mm? No es tanto el viaje al otro, sino la suma, ¿no? Claro. La suma para la unidad. Qué interesante. Badraco, en el modelo de Badraco, Mm. García Badraco, que desarrolló una terapia grupal, esto lo rescato porque es interesante. Ajá. La terapia grupal tiene unas evidencias impresionantes. Sí. Se puede usar para hacer psicoeducación, para tratar cuadros heterogéneos, homogéneos, y salvó en algunas circunstancias en Argentina el tema de falta de terapeutas que nosotros estamos teniendo aquí en Canarias. Ujú. Se Sí. desarrolló mucho y nosotros lo hemos dejado un poco de lado. Badraco decía, hablaba del concepto los otros en nosotros, es decir, Claro. esas presencias que integramos y que forman parte de nuestro repertorio emocional y conductual en determinadas situaciones que apelamos para bien o para mal y que nos hacen someternos a personajes que son más o menos integrados, no quiero poner muy técnico, si son más o menos integrados, pues te llevan a, incluso podemos meterlo con lo neurológico y lo evolutivo, te Sí. llevan a incluso supervivencia de la especie. Es decir, Sí. el Sí. ser coherente, el poder reflexionar, el no hacer el perro se come el perro, todos contra todos. ¿Cuándo sabe una persona que necesita ayuda? Pues es una cuestión, vamos, te vendrá a la cabeza automáticamente, quiero decir, cuando llegas y dices, ¿qué me pasa hoy que estoy atrapado dentro de mi cabeza? ¿Qué me pasa hoy que no tengo motivación, ni sentido, ni capacidad de levantarme de la cama? ¿Qué me pasa hoy que estoy tan angustiado que no soy capaz de llamar a alguien para que me reconecte y me dé significado? La persona que sufre un trastorno mental se da cuenta, quiero decir. Otra cosa es que nosotros, digamos que, y suena a edadismo o viejismo, si quieres ya, voy a tener una edad, entremos en el tema este de que la tolerancia a la frustración también se educa Ujú. en la reflexión también, filosófica, en la reflexión del día a día. Esa búsqueda continua de sentido, de vida para muchas personas, pues es una forma también de aprender, de comunicar. Cuando de repente tú dices, ¿qué me pasa? ¿No soy yo? ¿O soy yo lleno de angustia? Y de repente empiezo como a desdibujar, siento que estoy desconectado de los familiares, entro en una angustia continua, empiezo a sentir que no me relaciono bien conmigo mismo ni con los demás. El punto de quiebre, siempre te preguntan, ¿cuándo pedir ayuda? Y yo digo, me decía un periodista, y la verdad que es muy interesante, decía, ¿tú eres de pastillas o de Platón? Digo, bueno, pastillas para quien lo necesite y Claro. Platón para todo. Claro. Quiero decir, al final uno se da cuenta del punto de quiebre porque dice, Hasta aquí no llega. me siento en la vida. O sea, no necesariamente, menos mal que no a esos extremos nos da cierto margen de maniobra Ujú. para decir me quitaría la vida, pero sí estoy mal. No me siento yo, estoy angustiado, no tengo forma de gestionarlo. Y viene la otra parte teórica. Si fuéramos capaces de ver al otro, de preocuparnos sinceramente en el día a día, suena muy bonista, pero realmente lo creo, sería más difícil llegar a un umbral en el que el estrés nos llevara a ese punto. Ujú. Oye, ¿el psiquiatra va al psiquiatra? El psiquiatra va al psiquiatra muchísimo. Muchísimo. Qué importante. Sí, Sobre sí. todo porque hay una cosa que me ronda siempre, y es que en muchos países, sobre todo el hemisferio norte, la formación del psicólogo, del psiquiatra, tiene un proceso terapéutico implícito. Sin embargo, en España así no sucede. Exacto, sí. Ahora, los psiquiatras, claro, tienen escuelas, pero claro, uno no puede abarcarlo todo tampoco. Entonces, vuelvo a lo mismo, siento ser repetitivo. Si yo soy suficientemente humilde como para decir, este problema lo va a gestionar mejor Bosco.
o yo puedo cubrir esta parte y vos puedo dar respuesta porque estoy viendo que puede encajar con esta persona, por el problema que está pasando esta persona. Del 10, somos una red que Acabas de dar contiene, la clave, claro. que contiene. Entonces, claro, a veces suena impopular, pero el psiquiatra tiene que mirar al propio psiquiatra porque conoce la película de dentro. Claro. Entonces Claro. dice, claro, yo si tengo un trastorno de salud mental, todo esto, ¿qué haría? ¿Cómo manejaría el estigma? Que es el paso de la empatía de me voy a sentar en la otra silla. ¿Cómo manejaría? Si yo estuviera aquí, que es, vuelvo, el equilibrio que tiene que hacer el terapeuta cada día. Es decir, Ujú. me tengo que imbuir del problema del paciente, pero no me puedo quedar atrapado porque tengo que rescatarlo sin quebrarme yo. O sea, yo a veces lo digo, nosotros ponemos en riesgo nuestra salud mental, los personal de cuidado en general, pero nosotros ponemos en riesgo nuestra salud mental, los psicólogos también, y cualquier persona que le importen los demás y le genere estrés ver a los demás sufrir, pues también tiene un punto de quiebre que tiene que buscar equilibrar para no caer él también. Y luego cuando cae uno dice, ¿en manos de quién? Es decir, a veces uno instrumentaliza. Yo no diría que tengo un psiquiatra, pero tengo amigos psiquiatras, tengo amigos psicólogos y siempre puedes coger el teléfono y decir, tío, ¿cómo ves esto? Claro. Si tienen empatía, te van a leer y van a poder tener una respuesta que no es instrumentalización. Ellos lo hacen con empatía, igual que yo tengo la confianza de llamarles, pero funciona. O sea, es más difícil ir al psiquiatra. El otro día decíamos en la tele, igual si hay más empatía, igual nos quedamos sin trabajo. A lo mejor sí. Está A bien. lo mejor sí. Eduardo, gracias. Gracias, Gracias sí. por estar aquí. Gracias a ti, Bosco. De verdad, de corazón. Un abrazo. En Canarias, los datos hablan por sí solos. Más de un 50% de los canarios ha experimentado algún problema de salud mental. Un 15,9% presenta alguna forma de cuadro depresivo. Un 10% de los canarios consume antidepresivos y un 13,5% algún tipo de relajante o somnífero. Un 20% de los niños y adolescentes tiene problemas de salud mental. 355.000 consultas médicas en Canarias relacionadas con la salud mental. Podríamos seguir, pero los datos al fin y al cabo solo son datos. ¿Cómo mirar de frente esta realidad? Hemos hablado con un psiquiatra y nos ha dado una visión. Pero ¿cómo se ve desde dentro un problema de salud mental? Nos lo cuenta Josué Hernández, un valiente que sabe dar la cara. Josué Hernández, ¿qué tal? Bien, Bienvenido. gracias. Oye, ¿cómo estás? Bien, mejor. Con B o con J. Mi padre me decía, con B o con J, ¿bien bien o bien jodido? Bien, entre Bien. medio, Ujú. en el camino. En el camino. Qué importante estar en el camino. Eso es de valiente, ¿sabes? Sí, Eso es de valiente. Oye, ¿qué pasó? que paró mi vida. Llegó un día que todo era muy oscuro y necesitaba ayuda. Mi mente divagaba. Tenía pensamientos que he aprendido intrusivos, que se apoderaban de mí, no me dejaban avanzar el día a día. Y llega un día que voy al médico de cabecera y me echo a llorar. Y le cuento lo que me pasa, que llevo días nervioso, que llevo días que mi corazón va más rápido que yo, que mi cabeza no sé lo que me pasa y nada. Y ella me dice que tengo una depresión. Eso para mí fue, joder, ¿cómo voy a estar yo deprimido? Pues nada, ella me mandó las pastillas y pasan un par de días y me dice, tómate esto de tal forma y dentro de un par de días nos vemos. Pasaron un par de días, pero iba peor. Mi cabeza seguía sin parar, no dormía.
muchas cosas. La tristeza abundaba en mí. Y vuelvo a ir a la doctora cabecera. Y cuando ya había hablado con mi hermana previamente, mi hermana psicóloga, pero claro, ella no podía ayudarme. Porque cuando un psicólogo te conoce, tú no puedes pedir, te puedo orientar, pero tú no puedes pedir, porque me decía ella, yo no te puedo ayudar porque yo te conozco. Tienes que ir a alguien que no te conozca. Yo te puedo orientar, pero yo no te puedo ayudar. Pero para mí ir a dar un paso al psicólogo era un poco un tema como, joder, como que te dije antes, ¿cómo voy a ir yo a un psicólogo si yo no estoy loco? Pues nada, voy a la doctora cabecera y se lo cuento, y en esos días pasan por mi cabeza pensamientos que yo dije, necesitas ayuda, Oso. Necesitas ayuda porque esto te está llevando, me estaba llevando, te está llevando al borde del abismo. Y pues nada, mi hermana me consigue un psiquiatra y doy el paso a ir al psiquiatra. ¿Fuiste psiquiatra? Sí. Y nada, el psiquiatra me ve por primera vez, pero me ve por videollamada. Ujú. Pues nada, me ve por videollamada y me dijo que estaba súper liado, pero que no iba a haber problema con él. Lo que pasa es que ese momento, cuando él me hace videollamada, la casualidad, que mi padre estaba abajo y me dice, tranquilo, habla con él, cuéntale todo lo que te pasa. Y yo empiezo a hablar con él, le cuento lo que me pasa, y en ese momento, cuando termina la llamada, bajo para abajo y mi padre me dice, ¿qué le dijiste? ¿Qué te dijo? Y le digo, no me acuerdo de nada, papá. Vaya. Estaba hablando con él y no me acuerdo de que cuando mi padre me pregunta eso, le dije, es que no me acuerdo de nada, no sé ni lo que le dije. Estaba tan ansioso, mi cabeza es que estaba hablando con él y estaba en otro lado. Claro. Pero me quedo de esa llamada una frase que él me dijo que me dijo, tranquilo, Josué, que todo esto va a pasar, confía en mí. Qué bueno. Y de ahí me puse en sus manos y hasta ahora. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? Empecé en marzo de 2025. Porque yo digo trabajando con esto porque No, realmente proceso. uno está trabajando con uno, está haciendo un proceso, ¿no? Sí, muy largo. Al principio lo ves todo tan negro, tan negativo, que no sé, que ves el agujero en el hoyo en el que caes, es tan negro que ver, al principio lo que veía es que me angustiaba más porque es como uno no puede verse triste. Mi cuerpo quería alegría, como todo va de puta madre, todos estamos bien, pero cuando llega la tristeza, que es una emoción también, como igual Claro. que está la alegría, parece que no podemos vernos tristes. Ujú. Y eso me angustiaba a mí más. Me angustiaba que mi hija, por ejemplo, me viera llorar. Me escondía en mi casa para que mi hija no me viera llorar. Me angustiaba un montón de que yo, por ejemplo, no pudiera darle ese cariño que me pedía mi hija, que mi hija llegaba a mí, me abrazaba y no sentía ni los abrazos. Todo eso lo vas trabajando con el psiquiatra y con mi psicólogo. Claro, y él me decía, tienes que empezar a quererte a ti mismo para querer a los demás. Porque si tú no te quieres, no puedes querer a los demás. Tenías una sensación como de estar anestesiado en las emociones, como si... No tanto anestesiado, porque mi estado depresivo, por lo que yo he visto, no me ha llevado tanto a lo que en el mundo o en la sociedad se ve, que parece que enfocan la depresión como estar encamado. Vale. No. Lo miro al revés. Yo quería hacer cosas para entretener la mente, aunque las hacía, pero no podía pararlas. Y cuanto más luches, es peor. Es peor. Hay que saber controlarlas, no luchar contra ellas, como me decían ellos, mis terapeutas, sino intentar, por decir, Manejarla. bailar bajo la lluvia, ¿sabes? Vale. Que Sí, te entiendo. Mira,
¿Los hombres lloramos? Sí. Pregúntaselo a mi mujer. ¿Te costó aceptar eso? Mucho. ¿Por qué? No sé. ¿Qué crees que nos pasa? Eso es un tema que yo, por ejemplo, tengo colegas y lo hablo con ellos y tampoco le he contado esto a mucha gente, sino a gente que yo considero que... Y ellos me han preguntado porque me han visto, la depresión y la ansiedad te separan de tu entorno. Y ellos me dicen, no, esto está... ¿Pero por qué lloras? Y tal, le digo, no lo sé. No lo sé. Yo llegué estuve un mes y medio llorando. No dormía. Y eso que tomaba pastillas. Pero no dormía. Habían días en que yo quería que se hiciera de noche para tomarme las pastillas Oh, y poder dormir algo, claro. aunque sean 2 horas, Sí. porque dormía a lo mejor 2 horas. Mm. A lo mejor me tomaba las pastillas y a lo mejor era tanta la ansiedad que tenía que no podía dormir. A la 1 de la mañana me despertaba, me acostaba a las 10 y a la 1 de la mañana estaba despierto. El cuerpo como una moto. El cuerpo como una moto y una cabeza a rumiación mil. en la cabeza Mm. a 1000. Es jodido, Bosco, Es jodido. pero se puede. Se puede. Es importante que lo digas, porque nos está viendo gente que probablemente esté pasando lo mismo que tú, o que esté cerquita de pasarlo, o por lo menos se quedan con la información en positivo de que estas cosas al final son procesos que se dan y que hay manera de abordarlo, ¿no? Y tú has podido abordarlo, estás pudiendo abordarlo. Esa es otra de las cosas que yo también veo en que he conseguido llegar a mi psiquiatra y a mi psicóloga, que por muy bueno que sean para mí, si tú no pones de tu parte, estás perdido. ¿Crees que, mira, eso es importante lo que estás diciendo, porque estarás de acuerdo conmigo en que en general la gente va al médico para que le cure, Sí. la gente va al psicólogo para que le resuelva, pero tú estás diciendo que en el fondo quien tiene que hacer el trabajo es uno mismo. Sí. Esa es tu experiencia. Es la experiencia. Ellos te pueden ayudar, te pueden orientar, te pueden dar las herramientas para que tú trabajes esas sensaciones que llevas dentro de ti, que son tan desagradables. Pero si tú no pones si tú, es lo que te lo decía, si tú no pones de tu parte, Claro. no sales. Ujú, No sales. ujú. Mira, ¿hay un Josué de después del proceso? Sí. ¿Ves diferencia entre quién era Josué antes Sí. y quién empieza a ser Josué ahora? Mucho. La gente de mi alrededor me lo dice también. Te lo No notas. solo yo, solo mi hija. Mi hija era yo era un... No es que era una hora, porque mi hija me adora, pero era... la veía, me transmitía, ella súper desinquieta y me transmitía cuando está más ansiedad aún. Ujú, Me enfadaba con ella por cualquier cosa. ujú. Y ahora ella me lo dice, tiene 9 añitos, se llama Idaira, y me dice, papi, ya no te enfadas conmigo. Ya no te enfadas. Qué importante. Sí. Entonces, ¿crees que a pesar de lo, voy a decir la palabra, a pesar de lo jodido que es, ¿crees que un proceso como el que estás viviendo, como el que vienes viviendo, te puede dejar o traer cosas buenas? Sí. Sobre Dime una cosa buena que te haya traído a ti. paz interior. Ujú. La sensación de calma dentro de mí. Es verdad que todavía me queda mucho camino por recorrer, pero yo vivía al límite. Yo era un estrés constante y que era todo el día a tope. Yo se iba a trabajar cuando eso, y se iba a trabajar, me iba a correr, no podía parar. Claro. Estaba siempre de mala hostia. Estaba siempre de mala hostia. Y ver la vida de otra forma, tener más paciencia, saber manejar mejor los momentos, sobre todo la paciencia, que nunca ha sido paciente conmigo. Me he tratado como una mierda. Y está bien. Esto viene también de hace muchos años porque
Mi madre murió cuando yo era un niño y tenía 8 añitos y también me ha pasado, pero lo vas guardando, lo vas guardando, lo vas guardando. Es lo que yo le digo, le comentaba a mi psicóloga, vas guardando cosas en la mochila hasta que llega alguien y te la abre, hasta que tú decides de dar el paso y decir, necesito que alguien me abra, me abra. ¿Crees que todas esas experiencias vividas que se quedaron por ahí, en tu infancia, tu adolescencia, crees que de alguna manera fueron eso, como pesos que se fueron guardando, Sí. hasta que la mochila reventó? Sí. La mochila reventó en el 2022, cuando enfermo. Me dieron 3 trombosis. 3 trombosis. Sí, en la pierna. ¿Qué edad tienes? 42. 3 trombosis. Me dieron 3 trombosis y mi vida paró por completo. Tienes que dejar deporte, tienes que dejar de correr la montaña, tienes que dejar deporte, tienes que dejar de trabajar. Ahí para. Y ahí mi hermana, que siempre ha estado involucrada conmigo, me dice, Josué, pide ayuda. Pide ayuda porque eso no vas a saber gestionarlo. Es un cambio muy radical en tu vida y no vas a poder gestionarlo. Pero como todo, la vergüenza, el miedo a que el que dirán, ¿cómo voy a decir yo? Como te contaba antes, ¿cómo voy a decir yo que tengo depresión? ¿Cómo voy a decir yo que tengo ansiedad? ¿Te asustaba eso? Mucho. Incluso yo le digo a la gente, cuando me pregunta, le digo, prefiero vivir todo lo que he pasado de la pierna, del corazón, porque en intervalo ese me dieron principios de infarto. No sé si es ahora de los nervios de ese momento, de los cuadros ansiosos que tenía, hasta que te das cuenta que yo le decía a la gente, yo prefiero vivir otra vez todo lo que he pasado de la pierna a esta situación. La cabeza. Te entiendo perfectamente. Pero bueno, puedo contarla. ¿Qué es lo importante? Hay quien no se atreve y no la cuenta. Acabas de decir el verbo adecuado. Hay quien no se atreve. Al final es una cuestión de valentía. Y esto es un mensaje importante. Mira, antes dijiste que fuiste al médico de cabecera, Sí. ¿no? Sin embargo, me hablas de psiquiatra y psicóloga privado. Sí. ¿Cómo es tu percepción de la atención que se ofrece desde lo público? Nefasta. Muy nefasta. Como te comenté, yo empecé con esto en marzo de 2023 y me va a ver el psiquiatra ahora en marzo. No, yo empecé con la pierna, no, con la depresión. Empecé en marzo de 2025 y me va a ver el psiquiatra en marzo de 2026. ¿Por primera vez? Por primera vez. ¿Un año después? Un año después. Porque me han ido cambiando la consulta. Claro. La primera consulta la tenía en septiembre y por mensaje ellos me la volvieron a cambiar. Como que le cambiamos la... Y todo ha sido por privado. Pero no me arrepiento. No, claro. Pero Es también nefasta, es terrible. Supongo que esto tendrá que ver con el servicio saturado, pocos especialistas, el cuento de siempre. ¿Crees que se debería, a ver, es una pregunta estúpida, pero hay que plantearla, ¿crees que se debería destinar mucho más dinero, mucho más recursos a la salud mental? ¿No? Mucho, pero también creo que la gente debería abrirse más a ese estigma que tenemos sobre eso, sobre, joder, yo me puedo romper una pierna, yo me puedo partir un brazo, pero si la gente diera, no sé, estuviera más abierta a enfocar esta enfermedad, también a lo mejor... ¿Tienes la sensación de que cada vez hay más personas a las que les pasa algo? Sí. Mucho. Y gente de mi mismo alrededor, que ahora yo, que estoy medianamente bien, veo y digo, joder, esta persona tiene ansiedad. Claro, empiezas a identificar, claro. Pero no tienes idea, ignoras. Claro. Pero ya que tú tienes herramientas y ves, y ahora yo transmito calma, por ejemplo. En casa, por ejemplo, yo transmito calma. Qué bueno. Mira, nos está viendo gente y, como decía antes, gente que probablemente está viviendo algo parecido a lo que tú has vivido, que concretamente fue o ha sido
¿Qué tipo de trastorno? ¿Qué tipo de problema? A mí me diagnosticaron trastorno depresivo mayor Ajá. y trastorno de ansiedad. Vale. Pues hay gente que seguro que está viviendo algo así o que está a las puertas de empezar a vivir algo así, porque esto no se sabe cuándo te toca, cuándo no, o que lo ha vivido. ¿Qué mensaje le darías a estas personas? Hay una frase que yo he llevado en mí, a mí yo soy muy apasionante del fútbol, y hay un entrenador que dice que, encima del entrenador de mi equipo, que la lucha no se negocia. Que no tengan miedo de que hay que contar el problema desde la raíz, que cuanto más cargues, como te decía, la mochila, va a ser peor. Y que tener un problema por decir, en la cabeza no te hace peor persona, ni tienes por qué sentirse avergonzado. Al revés, es como decíamos antes, peor es no contarlo y arrepentirte. Uh-huh. O arrepentir, o como por decir, dejar a tu familia. Eso es más duro. Uh-huh. Y que se abran, que la vida sigue y que esto no es negro. O vamos a decir, es oscuro, pero no es negro. Qué bueno. Me quedo con eso. Josué, gracias por estar aquí y sobre todo gracias por tu valentía. Muchas gracias, Bosco. No es fácil, porque nada importante es fácil. Pero se acabó lo del loquero. Se acabó el estigma social. Se acabó mirar para otro lado. Tenemos que implicarnos y sumar en esto. Mantener un hilo de esperanza que nos permita seguir adelante. Y si se necesita ayuda, se busca. Si hay que cambiar, se cambia. Porque de un modo u otro, en esto es hora de empezar a actuar convencidos de que todo irá bien.